Daño entre entidades públicas. Existen ciertas conductas de los servidores públicos que pueden ocasionar una afectación al patrimonio de la entidad estatal a la que se pueda encontrar adscritos, a favor de otra entidad estatal por la realización de pagos en exceso que pueden tener origen, por ejemplo, en la ejecución de contratos o convenios interadministrativos o en el incumplimiento de normas que dan origen a la imposición de multas y sanciones, etc. Este tipo de daño es bastante cuestionado, pues no pasa desapercibido que se trata de un egreso patrimonial sufragado con dineros públicos que ingresan igualmente a las arcas del Estado, pues la discusión se centra en determinar si el detrimento de una de las entidades en beneficio de otra constituye o no daño al patrimonio público. Se reseña en el texto citado que el origen de este debate jurídico surgió con ocasión de algunas decisiones de archivo adoptadas en desarrollo de procesos de responsabilidad fiscal que se profirieron en la Contraloría Distrital de Bogotá, en los cuales ese organismo de control consideró que el pago de multas de una entidad a otra no generaba daño a los intereses económicos del Estado en la medida en que el patrimonio público no se había visto afectado, toda vez que se realizaba una transferencia de recursos de una entidad pública a otra de igual naturaleza. Esas decisiones tuvieron fundamento en el concepto número 70A del 23 de enero de 2001, emitido por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, en el cual se señaló que no existe daño entre entidades públicas por cuanto se trata de transferencias de recursos entre entidades sin que se menoscabe el patrimonio del Estado. Y en el concepto número 4269 de 12 de diciembre de 2001, en el cual se indicó que, al ser el Estado uno solo, no podría predicarse que exista daño de una entidad estatal a otra. Sobre el particular, la Auditoría General de la República instauró acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pretendiendo que la autoridad judicial ordenara la inaplicación de dicho concepto, pretensión a la que no se accedió, siendo tal decisión confirmada por el Consejo de Estado en sentencia de 19 de abril de 2007, al considerar la falta de carácter vinculante de los conceptos, puesto que la tesis interpretativa contenida en aquel carece por sí misma de capacidad para producir la vulneración de derechos colectivos a la moralidad administrativa o al patrimonio público, para concluir que no tendría sentido práctico que se ordenara su inaplicación. No obstante lo anterior, en dicha sentencia se instó a la Contraloría General de la República a revisar el estudio materia de la discusión a fin de reconsiderar los argumentos que invocó la Auditoría General de la República en la acción popular. Ante esta decisión de carácter inhibitorio, la Auditoría General formuló solicitud ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que emitiera concepto en relación con el tema, corporación que en efecto se pronunció el 15 de noviembre de 2007, compartiendo la tesis de la Auditoría General de la República, indicando: de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 42 de 1993 y 610 de 2000, en concordancia con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando una entidad u organismo de carácter público paga a otro de su misma naturaleza una suma de dinero por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial. Dicho daño puede dar lugar a responsabilidad fiscal del gestor fiscal comprometido cuando en el proceso de responsabilidad se pruebe que existió una conducta dolosa o gravemente culposa y el nexo causal entre esta y el daño. El pago que una entidad u organismo público efectúe por estos conceptos a otra de su misma naturaleza, presupuestal y contablemente, es un gasto que merma su patrimonio y no una mera operación de transferencia de recursos entre entes públicos. El principio presupuestal de unidad de caja no exime de responsabilidad fiscal al gestor fiscal que con su conducta dolosa
o gravemente culposa genere gastos injustificados con cargo a la entidad u organismo, como sería el caso del pago de intereses de mora, multas o sanciones. En tal sentido, la Contraloría General de la República, acogiendo parcialmente dicha tesis, emitió concepto del 5 de marzo de 2008, en el que aceptó como probable que el daño entre entidades podía configurarse indicando: cuando una entidad pública u organismo de carácter público paga a otra de la misma naturaleza una suma por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial que puede dar lugar a responsabilidad fiscal del gestor fiscal comprometido, cuando en el proceso de responsabilidad fiscal se pruebe que existió una conducta dolosa o gravemente culposa y el nexo causal de esta y el daño. Asimismo, en concepto de 19 de abril de 2008, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República expuso: durante varios años, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República consideró que en virtud del principio de unidad de caja, el daño patrimonial entre entidades públicas no existía, y que lo que ocurría era una mera transferencia de recursos de una entidad estatal a otra. Sin embargo, en el marco del criterio de la Sala de Consulta, se estableció que el daño patrimonial entre entidades públicas no solo sí existe, sino que además tiene como consecuencia la responsabilidad fiscal de los gestores fiscales que por dolo o culpa grave lo hayan generado. Con todo, valga señalar que aún existen tendencias que se comparten en el sentido de afirmar que la certeza del daño en esta modalidad queda bastante comprometida, al considerarse que si bien los recursos en efecto salen del presupuesto de una entidad pública, el patrimonio estatal no se ve mermado, deteriorado, ni menos aún menoscabado, en tanto el recurso no se desvía hacia las arcas de un tercero, sino que ingresa nuevamente al presupuesto público, lo que desnaturalizaría el carácter resarcitorio del proceso de responsabilidad fiscal.